¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 28, en el cual veremos las reglas para ordenarse en el comer. Em, Antes de entrar en sí a las reglas que propone San Ignacio, me gustaría igual hacer una pequeña introducción, ¿no? Para entender cuál es la relevancia de estas reglas o por qué San Ignacio siquiera le da un espacio a hablar de esto dentro de los ejercicios espirituales. En primer lugar, decir que es indispensable para el orden corporal y espiritual, ¿no? O sea, nosotros necesitamos comer, ¿no? Comer no es así simplemente, digamos, una opción, ¿no? Hay una necesidad física de, o sea, de alimento para poder vivir naturalmente, para tener energía, para poder, pues, desempeñarnos en el día a día, ¿no? Entonces, sí existe en necesidad en esta actividad diaria de ordenarla en beneficio de la buena salud del cuerpo, pero también en beneficio de la buena salud del alma, ¿no? Sobre el tema este de este impacto que tiene en el alma, vamos a profundizar un poco más adelante. Tomar esta cita también que dice de San Pablo, que dice, ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la mayor gloria de Dios, ¿no? Entonces es también de forma explícita, se menciona en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, eh, la necesidad también pues de todo hacer, ¿no? Incluido el comer y el beber, para mayor gloria de Dios. De alguna forma, este ordenar el comer lo que busca es convertir lo animal propio de la pasión, ¿no? Porque es un acto natural, ¿no? De nuestro, también de nuestro ser animales, digamos, ¿no? Es una necesidad biológica, verdaderamente. Entonces, es ordenar esta realidad animal propia de las pasiones también, o que está más sujeta a las pasiones, ¿no? Porque nosotros no comemos por pasiones, ¿no? Nosotros comemos por necesidad real. Sin embargo, esta necesidad real se puede desvirtuar en las pasiones, ¿no? Entonces, es convertir esto animal propio de las pasiones en lo virtuoso, ¿no? Convertirlo en una realidad virtuosa propia de lo que es propio de Cristo. Es entonces cristianizar nuestra forma de comer, ¿no? Y finalmente, pues, ordenarse en la pureza de intención frente a la cantidad y calidad de lo comido y bebido, ¿no? Este es el fondo, el objetivo de lo que quiere hacer San Ignacio con estas reglas, ¿no? Ordenar la pureza de intención, ¿no? El sentido, el deseo, lo que busco cuando como, y si cuando como, bebo, lo hago también para mayor gloria de Dios, o si es una realidad que no entra dentro de este discernimiento. Y si es que no es, entonces San Ignacio dice pues que debería serlo, más bien, ¿no? Porque es relevante, ¿no? Tiene un impacto en mi orden corporal y espiritual, ¿no? Entonces, ¿en qué realidades particulares hay que ordenarse? En esta pureza intención, ¿no? Sobre la cantidad que como y la calidad de lo que como. Y ya antes de pasar a las reglas en sí, me parece conveniente también mencionar algunas realidades sobre el tema o el pecado de la gula, ¿no? En primer lugar, mencionar que la gula es antesala a la lujuria, ¿no? Es el desorden en el comer, esta complacencia de, de comer en la forma en la que quiera, ¿no? Me puede llevar, pues, a buscar otras formas de placeres, otras formas de comodidades, que también pueden estar fuera de la realidad virtuosa a la cual estamos llamados, ¿no? La gula en general tiende a ser pues un pecado venial, ¿no? Hay casos particulares que de repente los podemos detallar aquí en los cuales, claro, sí llega a ser pecado mortal, ¿no? Pero sea como sea, siendo la gula incluso pecado venial, también me puede llevar, me puede encaminar con mayor deseo a la lujuria, ¿no? Si vivo desorden en mi ingerir, también puedo vivir desorden en otras realidades propias de mi cuerpo, ¿no? Que están pues en este plano también de la lujuria, del cuidado de la castidad y la pureza. Eh, entonces, bueno, para combatir la gula, ¿qué consideraciones deberíamos tener? Pues, en primer lugar, evitar comer fuera del momento indicado sin necesidad, ¿no? Si yo como por simple complacencia, em, estoy cayendo, digamos, en una forma de gula, ¿no?
eso no quiere decir de que, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un régimen alimenticio en el cual eh, yo sé, ¿no? He planificado que, pues, ¿no? Tengo 3 comidas grandes al día y 2 pequeñas, ¿no? Cuando como estas comidas pequeñas en la mañana y en la tarde, por ejemplo, estoy cayendo en gula. No, eso no es así, ¿no? Es más bien como, como si me dejase caer en cualquier deseo que tuviese sin tratar de ordenar, ¿no? Entonces, si en algún momento me da ganas de, o sea, ya almorcé, por ejemplo, ¿no? Y es la tarde y me dan ganas de, uy, ¿cómo me gustaría comerme una hamburguesa de tal sitio, ¿no? Y pido una hamburguesa, ¿no? Entonces, eso sí podría ser gula, porque no tengo necesidad, no estoy simplemente cediendo a mis gustos, no me estoy ordenando, ¿no? Probablemente termine por comer en exceso, porque si como en la tarde y luego como en la noche, entonces es como, o sea, es como si hubiese comido bastante a lo largo del día. Entonces no hay necesidad real de hacer esto, ¿no? Otra consideración para combatir la gula es evitar comer desde las pasiones desordenadas, ¿no? ¿A qué se refiere esto un poco? Digamos, a simplemente dominarnos por la pasión, por el deseo, por los gustos al comer y no tener en consideración pues también la salud, ¿no? Y más que la salud, en realidad, sobre todo la mayor gloria de Dios, ¿no? Y por mayor gloria de Dios, cuidar mi salud más bien, ¿no? Entonces, comer pues de forma razonable, nutritiva, ordenada, ¿no? Y claro, no sé, por ejemplo, ¿no? Es lícito, es válido y muy bueno también, creo yo, disfrutar la comida, ¿no? O sea, comer y comer con gusto, ¿no? O sea, disfrutar el comer. Sin embargo, no puedo disfrutar tanto el comer que me pierda en la pasión de comer y solo desee comer más y es como si lo único que existiese fuese la comida y yo, ¿no? Entonces, en ese acto sí se desordena pues la intención real que debería estar orientada a siempre en todo lo que hacemos dar mayor gloria a Dios. Otra forma de combatir la gula, evitar exigir manjares exquisitos al comer, ¿no? Aquí, sobre todo, recalcar este sentido de exigir, ¿no? Como si no pudiésemos comer algo que no fuese muy rico, ¿no? Como si mereciésemos siempre cosas ricas, ¿no? Bueno, comida rica, bebidas ricas, eh, y no fuese digno jamás de comer, digamos, cosas más simples, humildes o pequeñas, ¿no? Eso también nos hace caer en gula porque finalmente o sea, nos hace caer en esta complacencia, pero también en una especie de falta de pobreza, ¿no? Entonces sí, claro que desordena pues nuestras intenciones interiores. Siguiente punto, evitar comer en exceso, ¿no? Bueno, es lo más conocido sobre la gula, ¿no? El comer o el beber en exceso, ¿no? Entonces hay que evitar, o sea, tener un orden, ¿no? No es no comer, pero sí puedes comer de forma razonable y también el cuerpo en general, el cuerpo, no solo mis pasiones, sino el cuerpo da señales de cuando ya estoy satisfecho, cuando ya estoy lleno, cuando necesito energía porque me da sueño. eh, También ir conociendo un poco cómo es mi dinámica frente al hambre, ¿no? Porque, claro, el cuerpo genera hambre cuando tengo necesidad de comida y energía. Pero a veces también genero hambre por ansiedad o genero hambre eh, como que por aburrimiento. Entonces sí tener este cuidado pues de ver por qué razón realmente como, ¿no? ¿Qué realidades pueden caer en pecado de gula, incluso de repente hasta pecado grave? Y aquí lo vamos a detallar un poco más. Comer hasta dañar la salud, ¿no? Si yo tengo, digamos, necesidad grave de cuidar mi salud, por ejemplo, de comer cosas con mucha grasa porque tengo el colesterol, no, me han dicho, ¿no? Digamos que he ido al doctor y el doctor me ha dicho que mi colesterol está tan alto que si sigo comiendo grasa, podría morir, ¿no? O podría darme una enfermedad grave también. Entonces, que no haga caso a eso y que me complazca y no cuide mi salud, ¿no? Y no aprecie el don de Dios, que es la salud, pues sí, claro que sería una forma de pecado mortal, ¿no? Que es diferente a decir, por ejemplo, ¿no? O sea, comer, por ejemplo, ¿no? Comer demasiados carbohidratos, demasiadas grasas,
¿Podría dañar la salud? Seguro que sí, ¿no? Eso podría ser una especie también de desorden al comer, ¿no? Una forma de gula, un pecado venial de gula, pero no grave, ¿no? Pero en una situación en la cual me han advertido de que debo cuidar mi salud y yo no lo hago, eso sí podría ser pues un pecado grave. Comer o beber hasta perder la razón, bueno, que es también este sentido de comer en exceso. Normalmente aquí hablamos de beber hasta perder la razón, ¿no? De beber en exceso hasta perder el conocimiento, pues eso naturalmente es gula, es un desorden, ¿no? Una complacencia en la bebida, en lo que me hace sentir, en cómo me hace, no sé, interactuar con los demás, etcétera. Entonces, claro, es esto, no vas a perder la razón, ya aquí estamos hablando de pecados graves, porque de hecho estoy perdiendo de forma clara las potencias de mi alma, ¿no? Porque al perder la razón, al perder conciencia, no, ya, o sea, no tengo voluntad, no tengo entendimiento, porque perdí la razón, ¿no? Me dormí, me desmayé, y claro que tampoco tengo memoria en esa circunstancia en sí, ¿no? Podría pasar también con el comer, pero creo que es menos común, ¿no? O sea, comer, por ejemplo, comer hasta vomitar, ¿no? Eso también, de hecho, sería un pecado grave, ¿no? Porque es raro que, que coma hasta este límite, ¿no? No hace sentido y el cuerpo además da señales, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que a pesar de que mi cuerpo me dijo que ya no quería, que ya no debía comer, como me gustó tanto la comida y me complacía tanto en el sabor, ¿no? En esta pasión desordenada que sentía, entonces decidí, a pesar de lo que me decía mi cuerpo, comer hasta vomitar. Que igual es diferente, pues, de que coma algo, me caiga mal y, bueno, y ocurra eso, ¿no? Entonces, no es eso gula, ¿no? Es simplemente que me enfermé por lo que comí, ¿no? Me intoxiqué, etc. Eh, Otra realidad que es pecado respecto a la gula es realizar gastos injustificados en el comer o en el beber, ¿no? Aquí hay que resaltar injustificados, ¿no? No quiere decir de que si, no sé, ¿no? Si es una ocasión especial, si es cumpleaños de alguien, si estamos celebrando alguna fiesta, o en el mismo Navidad, en la fiesta de la Resurrección del Señor, en Semana Santa, eh, no se haga pues un gasto adicional, razonable, para pues, no sé, comer en la calle o comer en casa de una forma más así elegante, abundante. Eso es hasta bueno, ¿no? Porque hace sentido con la realidad, ¿no? Pero sí sería distinto, pues, incluso en situaciones así, hacer gastos injustificados por encima de lo razonable o por encima incluso de mis capacidades financieras para, pues, comer o beber de cierta forma que quiero, a pesar de que sé que en el fondo no puedo pagar por ello, ¿no? O claro, o de alguna forma desperdicio amplio de dinero en favor de comer o beber, también considerando pues de que no tengo necesidad explícita de hacerlo, y claro, es un dinero que al final podría invertir a otras cosas de mayor valor, e incluso en la ayuda de otros que no tienen ni siquiera para comer, ¿no? Entonces no hace sentido que si yo considero al otro hermano, gaste mi dinero así sin razonabilidad, si es que el otro también necesita de mi apoyo o si yo mismo necesito de este dinero para otras realidades. Entonces, cuando este gasto es tan grande que comprometo realidades de mi vida, podría pues también ser un pecado grave, ¿no? De gula, o relacionado a la gula, digamos. Suscitar grave escándalo por la gula, eso también, bueno, no debería darse de forma común, ¿no? Pero podría estar relacionado, por ejemplo, ¿no? Al perder la razón. Entonces, ¿cómo bebo tanto que pierdo la razón? ¿No? Regreso a la comida, me desmayo, o cualquier realidad así, eso es un escándalo, ¿no? Entonces, eso también forma, o sea, además de que perdí la razón, que ya es un pecado grave, suscité escándalo, ¿no? Peor aún, en primer lugar, o sea, malo, porque yo soy católico. Entonces es un escándalo que viva de esa forma. Y peor aún, si es que la gente lo sabe, ¿no? Y yo lo dije, o sea, y en ese contexto, a pesar de eso, yo vivo de forma desordenada. Entonces eso es, digamos, mayor gravedad. O sea, son dos pecados graves, no uno, sino dos, ¿no? El de perder la razón y aparte el escándalo, ¿no? También podría ser en el comer, podría pasar, pero creo que en general es menos común. Em,
puede llevar pues la gula, finalmente, para terminar esta primera parte antes de entrar a las reglas, puede llevar a imprudencia y a pereza, ¿no? A imprudencia en el comer, ¿no? Este desorden interior me puede llevar a imprudencia en el comer o a otras formas de imprudencia, porque como no soy prudente en esta realidad, esta imprudencia pues la sigo sintiendo respecto a otras realidades, ¿no? Entonces no tengo esta perspicacia para discernir, para entender las realidades de las cuales Dios me quiere hablar con claridad, o para tomar decisiones de forma verdaderamente racional, no simplemente impulsado por mis sentimientos o mis pasiones, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Si no me regulo en esto, también puedo caer en imprudencia y también en pereza, ¿no? Viviendo pues una vida un poco más sedentaria, eligiendo simplemente las comodidades, comer y descansar, ¿no? Entonces, claro, que compromete o que puede comprometer finalmente la salud del cuerpo. Entonces ya, bueno, entremos aquí a la primera regla de 8, si no me equivoco. La primera regla, vamos a igual, ¿no? Leer la regla y explicar un poco a qué se refiere o qué podemos sacar de la regla. La primera regla que nos menciona San Ignacio dice, del pan conviene menos abstenerse porque no es manjar sobre el cual apetito se suele tanto desordenar o que la tentación insista como a los otros manjares. Em, Aquí hacer mención a probablemente dos puntos, ¿no? En primer lugar, sobre en sí lo que dice San Ignacio, claro, digamos que el pan no es, o sea, si eligiésemos comer algo, un manjar exquisito, ¿no? Algo sumamente rico, probablemente lo primero en lo que pensaríamos no es un pan, ¿no? Hablar, digamos, de un pan solo, ¿no? Y un pan en sí, ¿no? No estoy hablando aquí, pues, no sé, ¿no? De una empanada o de algún pan cubierto de miel y manjar y etcétera, ¿no? Entonces, ¿no? Estamos hablando así de un pan normal. Y por eso es que muchas veces se utiliza en la práctica, por ejemplo, del ayuno, en momentos de abstinencia, cuando alguien quiere hacer algún ofrecimiento particular, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Lo segundo es decir también, pues, que el contexto en el cual plantea San Ignacio esto, y el tiempo también en el cual lo plantea, nos hace entender que pues el pan, ¿no? En ese tiempo pues era también un bien común, ¿no? O sea, una realidad que todos podían alcanzar, desde los más pobres hasta los más ricos, era uno de los alimentos más humildes que habían, y tenía un sabor normal, ¿no? No era particularmente rico, por lo cual pues no se desordenaba la intención respecto al pan, ¿no? Aquí también pues habría que traerlo al presente y preguntarnos si esto se sigue aplicando o no, ¿no? En general, el fondo de lo que está diciendo aquí San Ignacio es que conviene menos abstenerse de aquellas realidades que vemos, pues, que nos alimentan y que no nos desordenan. Entonces, aquí en el fondo también podríamos incluir, por ejemplo, ¿no? De repente en ese tiempo no era tan común o era más complejo alcanzar estas realidades, pero en nuestro tiempo y de repente en el contexto en el cual vivimos, podríamos acá incluir, por ejemplo, fruta, ¿no? Em, de repente vegetales, ¿no? Y así ciertas realidades que son agradables, ¿no? O sea, como el pan, son agradables, pero como al alimentarme de esto, no es que sienta que necesito comer más y más y más, conviene pues elegir comer aquellos alimentos que me desordenan menos. Y como me desordenan menos, puedo pues con mayor tranquilidad comerlos, ¿no? Entonces cuando me llene, probablemente ya no quiero comer más porque es agradable, pero no me desordena porque no es tan rico, ¿no? No es tan exquisito como para que genere un desorden, ¿no? Entonces, en general, pues, orientarnos a aquellos alimentos que finalmente pues, no nos desordenan tanto, ¿no? Segunda regla. Acerca del beber, parece más cómoda la abstinencia que no acerca perdón, que no acerca el comer del pan. Por tanto, se debe mucho mirar lo que hace provecho para admitir y lo que hace daño para dimitir. Bueno, aquí San Ignacio nos habla de igual, ¿no? También de dos realidades. En primer lugar, menciona, ¿no? Que en general es más sencillo hacer abstinencia sobre el beber, ¿no? Porque además sobre el beber hay menos necesidad, ¿no? Nosotros necesitamos líquidos diariamente,
pero nos basta en el fondo con agua, ¿no? No necesitamos, pues, no sé, bebidas frutadas, que son agradables, o tomar, no sé, bebidas alcohólicas, no sé, cerveza, algo para un brindis, etcétera, ¿no? Entonces, en general, pues, ¿no? Es una abstinencia más sencilla. Y el fondo de lo que quiere decir acá San Ignacio, y que se nota en la segunda parte de la regla, es de que conviene pues analizar, ¿no? Qué cosa de lo que como y bebo me hace provecho y qué cosa me hace daño. Y esto discernirlo en base a dos frentes. En primer lugar, respecto a la mayor gloria de Dios, ¿no? No respecto a lo que me gusta, ni a mi salud en sí, sino respecto a la mayor gloria de Dios, ¿no? Y en segundo lugar, sí, pues respecto a mi salud también, ¿no? O sea, elegir comer pues alimentos nutritivos, que no desordenen mi dieta en general. Em, entonces también tomar en cuenta esto al discernir qué es lo que elegimos comer, qué es lo que no elegimos comer y beber, ¿no? Y eso también se refiere, pues, por ejemplo, a la cantidad, ¿no? Em, y también un poco a discernir en qué circunstancias se hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, no convendría, no sería provechoso ni para mayor gloria de Dios ni para mi salud beber en exceso. Y probablemente sería pues más propio, ¿no? Tomar algo en ciertos espacios, ¿no? En una reunión de amigos en una casa, em, en la celebración de un evento particular, de un cumpleaños, una conmemoración, en ciertas realidades específicas, ¿no? No en cualquier, no es como que, o sea, no sería muy común ni muy provechoso para mayor gloria de Dios ni para mi salud, que por ejemplo me despierte y en el desayuno me tome un vino, ¿no? Sería un poco raro, ¿no? Entonces estaría pues, es como que me desperté con ganas y sucumbí a mi deseo más allá de pensar en de si es que era provechoso o no, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Primero, para no dañar mi servicio a Dios, para su mayor gloria, y luego para también no dañar mi salud. Tercera regla. Acerca de los manjares, aquí estamos hablando ya de cosas más agradables, ¿no? Se debe tener la mayor y más entera abstinencia, porque así el apetito en desordenarse como la tentación en investigar son más prontos en esta parte, y así la abstinencia en los manjares para evitar el desorden. Se puede tener de dos maneras. La una en habituarse a comer manjares gruesos y la otra sí delicados en poca cantidad. Entonces aquí de qué cosa está hablando San Ignacio, ¿no? Y es un tanto evidente cuando uno lo analiza un poco, es que pues hay ciertas cosas, ¿no? A diferencia de la primera regla en la que mencionaba el pan, ¿no? Y nosotros hemos mencionado también de repente las frutas, las verduras. Em, Hay ciertos tipos de comidas y bebidas que son más agradables. Y como son más agradables, como es más rico, más gustoso el paladar, dan ganas de comer más. Entonces es conveniente abstenerse de comer frecuentemente y constantemente estos alimentos, no solo porque probablemente son pues aquellos que no son tan buenos para la salud, ¿no? Como el exceso pues de licor o los alimentos con demasiado azúcar, por ejemplo. No solo por eso, sino también porque finalmente comer constantemente esos alimentos, y sobre todo se refiere a esto, San Ignacio, más que al tema de salud, ¿no? Comer constantemente estos manjares que me generan tanto deseo, me llevan a desordenarme también. O sea, me llama más la atención, ¿no? Porque quiero más, o sea, porque mientras más los como y con mayor libertad los como o los bebo, más deseo siento de investigar, de conocer. Entonces, no sé, ¿no? Por ejemplo, si es que nos gustasen las donas, entonces de repente probé una de chocolate y luego veo otra que tiene chocolate con chispas, entonces también quiero, y cómo sabrá la otra, y así, entonces quiero comer todo al final, ¿no? Entonces genera un poco este desorden, ¿no? Entonces, conviene en general, pues, evitar este desorden, ¿no? ¿De qué forma concreta se puede hacer esto? En primer lugar, ¿no? Nos recomienda San Ignacio em, comer manjares gruesos, ¿no? A qué cosas se refieren manjares gruesos, digamos? Es em, a aquellas comidas o bebidas preparadas que son
agradables o que son más agradables que aquello que podríamos considerar como pan, ¿no? O sea, que son más agradables que el pan o que la fruta sola, ¿no? Que las verduras solas, que son particularmente agradables respecto a otros alimentos que son, o sea, que los podremos comer, pero no llaman tanto la atención. Em, entonces, por ejemplo, podría ser, ¿no? Un plato de comida que sea agradable y me guste, pero particularmente no es que me genere un desorden fuerte, ¿no? Sino que cuando lo como con más gusto que una comida normal. Entonces, tener este hábito, pues, de si es que voy a elegir un manjar, elegir este tipo de manjares, ¿no? Y si es que, ¿no? Si es que quiero o necesito o la ocasión amerita eh, elegir un manjar delicado, o sea, un manjar verdaderamente rico, ¿no? Alguna cosa, alguna comida o bebida que yo sienta que pues particularmente me genera deseo y querer comer más y así, pues que esto que sí veo y reconozco que me genera este desorden, comerlo o beberlo en menor cantidad, ¿no? Entonces reservarlo pues para ocasiones especiales, para celebraciones, de repente para algunas circunstancias en las cuales he asumido una tarea muy compleja y tengo un poco de estrés y comerlo, ¿no? Ahí no habituarme a comerlo igual en estrés, ¿no? Sino, o sea, como algo que me ayuda a abstraerme del estrés o en una circunstancia también en la cual puedo estar triste por algo que pasó, pero no encerrarme en el alimento, sino más bien utilizarlo como un medio para, pues, llegar a este fin de ordenarme nuevamente, ¿no? Es un poco esto lo que plantea aquí San Ignacio. La cuarta regla, guardándose que no caiga en enfermedad, cuanto más el hombre quitare de lo conveniente, alcanzará más presto el medio que debe tener en su comer y beber, por dos razones. La primera, porque así, ayudándose y disponiéndose muchas veces, sentirá más las internas noticias, consolaciones y divinas inspiraciones para mostrársele el medio que le conviene. La segunda, si la persona se ve en tal abstinencia y no con tanta fuerza corporal ni disposición para hacer los ejercicios espirituales, fácilmente vendrá a juzgar lo que conviene más a su sustentación corporal, ¿no? Entonces, aquí San Ignacio lo que nos está recomendando es, digamos, a abstenernos, o sea, a tener este espíritu de abstenernos de comer de forma desordenada, ¿no? En primer lugar, por un orden que sería propio de la templanza, ¿no? De esta virtud de la templanza. Y en segundo lugar, ya incluso por penitencia, en cuanto a que la penitencia también pues es provechosa para ordenar aún más el alma. Y también pues como un sacrificio, como una ofrenda, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues San Ignacio promueve que nos abstengamos en el comer y en el beber, ¿no? No solo ya de manjares, sino también en general, ¿no? De tener este cuidado de comer poco, de beber poco, pero siempre de forma razonable, guardándose de que no caigan en enfermedad, ¿no? Entonces, no ser imprudente y de repente hacer 7 días seguidos de ayuno, porque esto me podría llevar a enfermedad, o porque de repente no me lleva a enfermedad, pero podría causar algún cambio interno dentro de mí, ¿no? De repente no me siento enfermo, pero digamos, la capacidad de sustento de mi sangre se debilita, ¿no? Los nutrientes de mi sangre se debilitan y eso tampoco es bueno para mi salud, a pesar de que no lo note de forma explícita. ¿Y por qué es conveniente esto en general, ¿no? En primer lugar, por el tema de la penitencia en general. Pero aquí San Ignacio quiere mencionar dos puntos, ¿no? En primer lugar, aquí dice, eh, como que para estar más atento a las realidades que Dios habla, ¿no? Porque como no tengo mis sentidos concentrados en el placer de lo que como y bebo, sino más bien en la abstinencia, entonces tengo esta especie de turbación un poco de propia del sacrificio, esto me ayuda también a estar más atento a la consolación de Dios, ¿no? A la consolación de Dios, a aquello que Él me quiere transmitir, a sus inspiraciones, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un primer medio provechoso. Y en segundo lugar, porque esta abstinencia, em, o sea, es más fácil que absteniéndome de comer mucho, o sea, eligiendo comer poco, me dé cuenta cuando estoy como que perdiendo fuerza corporal y necesito comer, que pues cuando estoy comiendo mucho
diga, ah, no, sí, no, estoy comiendo mucho. O sea, no hace mucho sentido caer en exceso para recién reconocer que caí en el exceso. Es mucho más conveniente en ese sentido abstenerme, ¿no? O sea, comer de menos y así pues también tomar conciencia de cuando necesito comer. Em, para tampoco caer en excesos, en imprudencias en la penitencia, ¿no? Ni en general en esta elección de no comer. Porque hay momentos en los que tengo, por ejemplo, si tengo tanta hambre que tengo sueño, probablemente necesito comer, ¿no? Em, entonces, tener también este segundo punto se refiere a eso, ¿no? A tener esta conciencia em, de que si bien elijo no comer mucho, cuando pierda fuerza corporal estaré ¿no? Más atento para poder juzgar qué es lo que mi cuerpo necesita, ¿no? O sea, que probablemente si pierdo fuerza corporal sea comer, ¿no? Alimentarme. Quinta regla. Mientras la persona come, considere como que ve a Cristo nuestro Señor comer con sus apóstoles y cómo bebe, ¿no? O sea, cómo bebe Cristo, cómo mira, cómo habla y procure de imitarle. De manera que la principal parte del entendimiento se ocupe en la consideración de nuestro Señor y la menor en la sustentación corporal, porque así tome mayor conciencia y orden de cómo se debe haber y gobernar. ¿A qué se refiere esto un poco, no? A que también, en primer lugar, esto ya es un ejercicio propio, ¿no? Entonces, y también mencionar, ¿no? De que es un ejercicio propio, sobre todo de ejercicios espirituales, porque en ejercicios espirituales, en el retiro de ejercicios espirituales, uno mantiene silencio normalmente. Entonces, como mantengo silencio normalmente, puedo abstraer mi mente y concentrarla en estos pensamientos. Sin embargo, en una comida normal, ¿no? En la cual comparto con las demás personas, no necesariamente puedo abstraerme así, ¿no? O sea, hasta este nivel. Lo que sí conviene para un espacio en general en el cual como, ya sea que me vean los demás o no, pero sobre todo si estoy en compañía, es pues, ¿no? Comer como Cristo come, mirar como Cristo mira, hablar como Cristo habla, ¿no? O sea, imitar a Cristo también en sus formas de comer, para comer ordenadamente, ¿no? No solo en cantidad y calidad de comida, sino también en sus formas, en su elegancia propia, eh, que también es, o sea, esta elegancia es propia de la caridad también, ¿no? Entonces, tener formas al comer, ¿no? No comer haciendo sonidos, o tirando la comida a la mesa o al piso. Tener estos cuidados también es propio de la caridad y del orden, ¿no? Entonces, imitar a Cristo también en estas realidades, ¿no? En la forma que como come, cómo mira y cómo habla, ¿no? Cómo es conveniente también, pues, al comer, hablar, ¿no? Y no solo comer, 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 ¿no? Es muy provechoso, pues, eh, conversar, ¿no? Y no dejarme llevar por esta pasión de que quiero comer, sino también tener un momento agradable entre las personas que están ahí presentes, eh, mirar al otro cuando como y no solo estar concentrado en mi comida y así, ¿no? O sea, esta caridad que es propia del espacio en el cual como. La sexta regla, que va muy en línea con la anterior, otra vez mientras come puede tomar otra consideración o de vida de santos, alguna pía contemplación o algún negocio espiritual que haya de hacer porque estando en tal cosa atento tomará menos deleitación y sentimiento en el manjar corporal, ¿no? Entonces también es igual, ¿no? O sea, abstraerme de la pasión del comer para considerar pues otras realidades, ¿no? O sea, vidas de santos, alguna tarea santa que debo llevar a cabo más adelante, ¿no? Ir a misa, hacer mi oración, algún apostolado, etcétera. Para que no me concentre pues solo en lo cómodo del comer, sino sobre todo en cómo este comer también me ayuda a darle mayor gloria a Dios, ¿no? Séptima y penúltima regla, sobre todo guárdese que no esté todo su ánimo preocupado en lo que come, ni en el comer vaya apresurado por el apetito, sino que sea señor de sí, así en la manera del comer como en la cantidad que come, ¿no? Em, Aquí unos cuantos puntos. En primer lugar, el tema o sea, en general todo esto habla sobre este tema del cuidado del ánimo, ¿no? Del espíritu con el cual voy comiendo. Entonces, no estar preocupado en lo que como en cuanto a que
O sea, no estar atento o abstracto solo a aquello que estoy comiendo, ¿no? Olvidándome de lo demás, ni de los demás, ¿no? O sea, sino tener esta capacidad pues, de comer y estar atento a los demás, en caridad y a las realidades de Dios, ¿no? Y disfrutarlo, pero no abstraerme puramente pues, al comer. Y también aquí también podemos sacar este sentido de no estar preocupados en lo que comemos en cuanto a que comer lo que queremos comer, ni tampoco tener tanto excesivo cuidado en el comer que caigamos en una especie de vanidad, ¿no? Porque el culto no se da solo en el comer, sino sobre todo en la mayor gloria de Dios, ¿no? Entonces, claro, hay que comer de forma saludable, nutritiva, pero si algún día, pues, por el espacio en el que estoy, o alguien viene, o sea, llego a una casa y alguien me dice, te puedo servir tal comida, ¿no? Para compartir, entonces convendría, por ejemplo, pues, el más decir sí por caridad, que no porque quiero evitar comer arroz, por ejemplo. Entonces, tener esta orientación siempre a la mayor gloria de Dios, que implica una vida de caridad, por ejemplo. También cuando como, no comer de forma apresurada, ¿no? Porque es propio de las formas, de la manera adecuada de comer, incluso cuando tenga demasiado apetito, ¿no? O sea, tratar de mantenerme, como dice aquí, señor de mí mismo. Cuidar en general las maneras de comer, que es lo que mencionábamos en la regla anterior, la cantidad de lo que como, y estar dispuesto siempre a aceptar cual, en alguna medida cualquier calidad de la comida que me ofrece, ¿no? No restringirme a comer cosas solo gustosas, sino más bien a esta dinámica del compartir propia de Cristo y esta orientación pues hacia las realidades santas. Y octava y última regla. Para quitar desorden, mucho aprovecha que después de comer o después de cenar, o en otra hora que no sienta apetito de comer, determine consigo para la comida o cena por venir, y así consecuentemente cada día. La cantidad que conviene que coma, de la cual por ningún apetito ni tentación pase adelante, sino antes por más vencer todo apetito desordenado y tentación del enemigo. Si es tentado a comer más, coma menos. El fondo de todo esto que está diciendo San Ignacio es que uno debería, o sea, es conveniente anticiparse. Y en el sentido de anticiparse, además, tener una especie de plan. Un plan de qué cosa es lo que voy a comer, qué cosa es lo que voy a almorzar, qué cosa es lo que voy a desayunar, qué es lo que voy a comer mañana, y así sucesivamente, ¿no? Em, Aquí, sobre todo concentrándonos, y es lo que menciona explícitamente aquí, sobre la cantidad que voy a comer. Y en relación a la cantidad también, qué cosa, ¿no? Porque es difícil discernir la cantidad si no sé qué cosa es lo que voy a comer. Y no dejarnos llevar por nuestros apetitos, ni por tentaciones, sino sobre todo, pues, venciendo lo que está desordenado entre nosotros, ¿no? Al punto de que si sentimos que queremos comer más, comamos menos, ¿no? También aquí, pues, tomando esta consideración de las realidades que se dan en el día a día, ¿no? O sea, siendo consciente, por ejemplo, de que de repente el domingo, ¿no? Es un día, es el día del Señor, es un espacio también un poco más familiar a veces. Entonces, de repente es un día en el cual podemos darnos este gusto particular de comer algo especial. Pero, por ejemplo, no sé, el viernes, ¿no? Que es un día más relacionado a la abstinencia, al ayuno, en general, no convendría pues comer abundantemente, ¿no? Entonces tener esta planificación anticipada, ¿no? También saber que, pues, que, no sé, ¿no? Si en la noche tengo una cena por un cumpleaños, entonces durante el día y el almuerzo, para no complacerme todo el día, durante el día, no durante la mañana en el desayuno y en el almuerzo, comer de repente menos, de forma más adecuada, para no estar todo el día alimentando mis desórdenes y que después quiera seguir cayendo en el mismo desorden. Entonces, una especie de planificación. Y finalmente este punto de este hacer la contra, ¿no? Entonces, si yo siento desorden a comer más, elegir comer menos, ¿no? Pero es más difícil, sí, claro, que normalmente sería más difícil. Pero justo como es más difícil, hacer la contra, ¿no? Y es algo que ya hemos venido diciendo antes, hacer la contra en esas circunstancias aprovecha mucho más al alma, fortalece mucho más la voluntad. Entonces, en general, pues tratar de que en situaciones en las cuales esté más orientado a comer más, coma menos y sobre todo en situaciones más comunes, ¿no?
Si estoy de repente en una cena familiar en donde hay bastante alimento, igual comer de forma ordenada, pero puedo darme un espacio de repente para comer un poco más, porque es una celebración. Entonces, sería raro que en una celebración pues pida un tecito y diga, no, estoy ayunando. O sea, porque no va en relación con el espíritu de la celebración, ¿no? Pero tampoco, claro, excederme porque es una celebración. Entonces, tener este orden, equilibrio razonable y justo. Y bueno, estas son las 8 reglas. El día de mañana continuaremos con otro grupo de reglas, que no me acuerdo ahorita cuáles son. No sé si son las de escrúpulos o sobre el sentir con la iglesia. Pero bueno, en los siguientes días estaremos, ¿no? Continuar con estos puntos sobre las reglas hasta terminar el día 31, que de hecho es el día, para que lo sepan, quienes no saben, el 31 es la fiesta de San Ignacio, ¿no? Es que se celebra en la iglesia. Entonces, pues también hacer en la medida de lo posible los preparativos necesarios para vivir esta fiesta, este sábado, ¿no? De forma, o sea, bien llevada, también, más aún si han hecho sus 31 días, porque pueden ofrecer esos 31 días de meditación a San Ignacio para que él interceda de manera particular por ustedes, por nosotros, por alguna realidad específica que quisieran pedir. Ahora sí, me despido. Muchas gracias por escucharnos y un cálido abrazo, como siempre.